Radio. Acompáñate con K1 Positivo. 10 de la mañana en punto. Gracias por estar ahí junto a nosotros en K1 Positivo. Vamos nosotros a arrancar ya con nuestro segmento de responsabilidad social y permítame por favor presentarles ahora mismo la licenciada Verónica Coronel. Ella viene en representación de la Fundación CIMA. Ella es precisamente estimuladora temprana de esta fundación y hoy nos va a hablar acerca del autismo. Habíamos recientemente celebrado o conmemorado el Día Mundial del Autismo el 2 de abril y es por eso que aprovechamos este tema para tratarlo el día de hoy. Les recuerdo a nuestros oyentes que pueden seguir de cerca la entrevista a través de Facebook Live. Nos ubican en nuestra fanpage en Facebook como Radio K1S. Igualmente, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud acerca del tema de hoy, lo pueden hacer saber a través del 099870400. Licenciada, buenos días. Bienvenida a la cabina de K1. Buenos días y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a usted por haber aceptado la invitación, sobre todo por el día y la hora. A veces es un poquito complicado. Los domingos generalmente lo compartimos con la familia, pero es un tema bastante interesante que debemos tratar el día de hoy. Como lo habíamos comentado, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos con autismo y que puedan tener una vida plena y digna. Ustedes trabajan precisamente con niños o con jóvenes, adolescentes o adultos también que padecen este síndrome, podríamos decirlo así. En todo caso, vamos arrancando por el principio como siempre. ¿Qué es el autismo, licenciada? Bueno, el trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que hace que el cerebro funcione de una manera diferente. ¿Ya? Este trastorno acompaña al individuo el resto de la vida. Hay una triada diagnóstica muy importante en donde nos muestra las tres áreas de mayor dificultad, ¿no? Que es el área de la comunicación, el área de las relaciones sociales, de la parte social, y lo que son la presencia de movimientos estereotipados y de conductas repetitivas. ¿Es muy común de pronto encontrar esta enfermedad o este síntoma en algunas personas o es que se da, qué sé yo, de 100 personas se da en 2 casos, no sé? Bueno, no es una enfermedad, ¿Ya? Es un trastorno. Es un trastorno, es una condición de vida. Existen más de 70 millones de autistas en el mundo. Se calcula que alrededor de 1 de cada 88 niños presentan el trastorno del espectro autista. Ya. Había escuchado recientemente yo en algún noticiero que cada vez este síndrome se va presenciando más en la gente, como usted lo dice, 1 de 88, antes era 1 de cada 100 y así cada vez el número va aumentando. Sí, anteriormente no se conocía mucho en cuanto al trastorno, por lo que los diagnósticos también lo hacían en edades tardías. Teníamos niños, ya incluso adolescentes, que llegaban a recién hacerse un diagnóstico, ¿no? Ahora que se conoce un poco más, que la gente y el personal de salud conoce un poco más en cuanto al trastorno, ya nosotros recibimos a niños mucho más pequeñitos para realizarle una evaluación diagnóstica. La ciencia va avanzando y eso nos ayuda también, porque quizá algunas señales o algunos síntomas pasaban desapercibidos y no se podían contabilizar, digamos, a esas personas. Claro, sí, muchos rasgos pasaban, como usted dice, desapercibidos, y también la falta de conocimiento incluso del personal de salud, por ejemplo, no detectaban estas alertas que presentaban los niños durante sus controles pediátricos, por ejemplo, o dentro de la casa, dentro de los centros de cuidado infantil. Ahora, ya con el mayor conocimiento que hay, ya se detectan estos puntos de alerta y ya se remiten como por ejemplo a nosotros, a la fundación, para realizar un diagnóstico especializado para autismo. Tanto los médicos como ustedes conocen más acerca de este tema y todos los estudios que se han venido realizando y gracias a la ciencia se ha podido conocer. ¿Cuáles son las causas del autismo? ¿Qué es lo que provoca que una persona sea autista? Bueno, existe una carga genética muy importante, ¿no? Se conoce que hay una combinación de más de 2000 genes que contribuyen a producir el genotipo autista. Se sigue investigando mucho sobre la etiología del autismo. Existen varios factores ambientales que pueden ser como detonadores para alterar un poco la parte genética, ¿no? Por ejemplo, las personas que han estado en contacto con ambientes contaminados como las bombas de Hiroshima o la intoxicación por plomo o la constante exposición a algunos químicos también pueden ser como detonantes para esta alteración genética. Es decir, no la persona, sino en sí, digamos que papá o mamá tuvieron y
sus hijos pueden venir luego con estas condiciones. La etiología no es que si es que yo tengo, yo lo transmito, ¿no? Muchas veces dicen, pero si no hay nadie más en la familia con autismo, si no es la combinación de ciertos genes. Entonces, si es que en ese momento se combinaron los genes que están relacionados con el autismo, pues el niño nacerá con el trastorno. Pero la etiología no va en que si es que yo tengo, yo lo voy a transmitir. Es decir, no es hereditario y tampoco es contagioso. Claro, no es contagioso. Perfecto. Ahí vamos conociendo las causas del autismo. Si usted tiene alguna duda, por favor, no dude en hacerse conocer a través del 099-8704-100. Estamos con la licenciada Verónica Coronel, viene de la Fundación CIMA, que precisamente trata con personas que tienen este síndrome, el autismo. ¿Cómo diagnosticamos ya luego el autismo? ¿Cómo nos vamos dando cuenta cuáles son los síntomas o las señales que puede presentar una persona que tiene autismo? Bueno, en cuanto al diagnóstico, no es muy importante hacerlo con profesionales que se encuentren capacitados y que manejen las baterías de evaluación que son certificadas y que son aprobadas a nivel mundial. Es importante también que lo haga de manera temprana, porque con un diagnóstico correcto y temprano también vamos a tener una intervención temprana, ¿no? Y conocemos que la plasticidad cerebral del niño es mucho mejor a edades tempranas. Existen muchas alertas que podemos nosotros observar. Como le comentaba, ahora nosotros ya podemos dar un diagnóstico presuntivo hasta los 2 años y medio aproximadamente, y desde los 2 años y medio a 3 ya damos un diagnóstico definitivo. Muchas mamitas dicen, bueno, mi bebé era muy tranquilito, o sea, estaba despierto pero no reaccionaba a estímulos externos, o lo contrario, no, pasaba todo el tiempo irritable, llorando, sin una razón o una causa aparente, ¿no? ¿Ya? Igual nosotros podemos irnos dando cuenta en cuanto al desarrollo de los niños, ¿no? Si es que tenemos un niño de 2 años en donde ya tiene que decir una frase de 2 palabras y vemos que en realidad su vocabulario no ha desarrollado vocabulario, entonces ya son muchos puntos de alerta que nosotros podemos estar observando. Lo importante es recurrir de manera temprana a profesionales capacitados. Nosotros dentro de la Fundación tenemos el departamento de evaluación con profesionales que tienen mucha experiencia y que se utilizan estas baterías, ¿no? Que son cuantificables para nosotros poder determinar si es que una persona tiene o no tiene autismo. De la misma manera, el diagnóstico no se lo realiza en una observación nada más que se hace al niño, niña o adolescente, no, sino consta de varias sesiones. Se trabaja directamente con el niño, la niña o el adolescente, entrevista a los padres, a los profesores, observación en el aula de clase, es decir, es una cantidad de sesiones que se realiza para nosotros poder dar el diagnóstico. ¿Cuál es el síntoma de pronto o la señal más común en que ustedes dicen... A la primera, sí, puede ser paciente con síndrome de autismo? ¿De pronto hay alguna señal en sí que sea la que más se presente y a simple vista ustedes pueden ya reconocer? Bueno, el autismo es muy complejo y varía en función de sus rasgos y de la intensidad en la que se presenta en cada niño, ¿no? Por eso se lo dice trastorno del espectro autista, porque es un espectro, es una gran cantidad de rasgos que pueden presentar. Cada niño presenta diferentes rasgos, ¿no? Podemos tener 2 niños con el mismo diagnóstico, sin embargo, el uno puede tener un excelente contacto visual y el otro puede carecer de este contacto. Entonces, no es que todos van a presentar algo similar. Siempre basándonos, como le había comentado al inicio, en la triada diagnóstica, ¿no? En la parte de la comunicación. Por ejemplo, tenemos niños no verbales que no tienen nada de comunicación, de vocabulario, con quienes manejamos métodos alternativos de comunicación. Podemos tener niños que tengan un mejor lenguaje, sin embargo se complican un poco en la parte de la comunicación espontánea, por ejemplo, o de entender conceptos abstractos dentro de la sociedad, como entender cuando me hacen una broma, cuando me están diciendo algo en doble sentido, presentan lo que son los movimientos estereotipados o las conductas repetitivas, es este aleteo que suelen presentar algunos niños, otros lo presentan de otra forma, como juego con los dedos, con las manitos, por ejemplo, tienen dificultades a nivel de imitación, de imaginación. La interacción social no es la adecuada, tienen también trastornos en cuanto al sueño, en cuanto a la parte sensorial. Entonces, existen un sinnúmero de rasgos que pueden presentarse, pero no son que todos se presentan en todos los niños, ¿no? Sino va a variar de acuerdo al caso.
A pesar de estos síntomas o de estas señales que pueden diagnosticar a una persona con autismo, también se puede hablar de un lado bueno, es decir, que se ha conocido que personas que tienen el síndrome de autismo desarrollan otras habilidades, sobre todo en el intelecto. Por ejemplo, ellos tienen intereses muy fuertes en ciertos temas, ¿no? Entonces podemos tener un niño que en matemáticas no le vaya muy bien, pero que es excelente hablando sobre los planetas. Entonces se sabe absolutamente todo, o sobre dinosaurios, chicos que les gusta mucho la música, entonces son muy buenos en tocando diferentes instrumentos. Nosotros durante la intervención siempre nos focalizamos en los puntos fuertes, en sus gustos, en sus habilidades, para darle mayor énfasis en eso sin dejar de lado todas las otras áreas que también tienen que ser trabajadas. Entonces ellos, al tener sus intereses, averiguan mucho sobre ciertos temas y son conocedores perfectos del tema de su interés. Así es. Ese es un punto a favor, digamos, de ellos que lo canalizan bien y es su plato fuerte. Ya había dicho usted que se puede diagnosticar, o que ustedes han diagnosticado a algún niño a la edad más temprana de 2 años. 2 años es la edad de pronto más temprana, pero ¿a qué edad se puede reconocer de pronto? ¿Ustedes como fundación o usted como estimuladora temprana dice que son los 2 años? De pronto se puede conocer un poco antes, y vamos por el otro lado también. ¿Cuál ha sido de pronto la edad más tardía que se ha logrado reconocer a una persona con autismo y que de pronto ustedes han tenido que tratar? Bueno, en la actualidad recibimos niños muy pequeñitos, desde años 5 meses, año 9 meses, hasta como habíamos comentado, 2 años y medio con un diagnóstico presuntivo, y a partir de ahí un diagnóstico ya definitivo, ¿no? Y también sí ha llegado a nosotros adolescentes o incluso chicos de 22, 23 años recién a realizarse un diagnóstico. Muchas veces los signos son muy leves y suelen pasar desapercibidos. Sin embargo, nosotros tenemos que tener presente que por más leves que sean, necesitan ser diagnosticados y recibir la intervención adecuada y lo más temprano posible. 22 años es una edad bastante tardía para que se reconozca este tipo de cosas, y sobre todo los papás que de pronto no se dan cuenta que algo está pasando con el niño. De pronto lo dice: mi hijo es asocial, porque no se quiere relacionar con nadie, siempre quiere estar solamente en su mundo, quizá no quiere salir de su cuarto, o está con algún objeto o algo que ellos consideran suyo y solo pasan en su mundo, ¿no? Entonces, de pronto los papás por ese lado piensan que eso es normal, que simplemente el niño o el joven no quiere relacionarse con los demás, pero puede estar pasando algo, y esa puede ser también la primera señal para que los papis puedan tener una alerta de que con ese niño está pasando algo. Claro, muchas veces también la influencia de la sociedad, ¿no? Entonces hay algunos padres de familia que dicen: en realidad yo no vine antes porque me decían que ya hablará. Que así fuimos eso nosotros. Se escucha bastante. Sí, que ya esas destrezas desarrollamos a los 3, 4, 5 años. Pues no es así, ¿no? Nosotros tenemos que estar atentos a todos estos puntos de alerta. Si ya vemos que a la edad que corresponde cierta destreza no lo está haciendo, ya debemos prestar atención y buscar un centro en donde nos ayude a realizar un diagnóstico. Muchas veces, por miedo también al diagnóstico, los padres de familia niegan la condición, ¿no? Y por lo tanto no les brindan la atención oportuna a sus hijos. Nosotros siempre recomendamos a los padres de familia estar atentos a todos los puntos de alerta, realizar un diagnóstico temprano, que no se sientan solos, ¿no? O sea, habemos un grupo de profesionales que los estamos apoyando constantemente en que conozcan el diagnóstico de sus hijos. Les asesoramos en cuanto a cómo manejarlo, cómo trabajarlo, darle todos los apoyos necesarios. Se conoce mucho ahora ya sobre autismo, un poco más, ¿no? Pero siempre tienen el miedo de que no va a tener amigos, no va a poder hablar nunca, no va a poder salir de la casa, no va a poder estudiar, y no es así, ¿no? Si nosotros les brindamos la atención adecuada y las ayudas adecuadas, ellos pueden llevar una vida de una mejor calidad que la que pueden tener antes del diagnóstico. Siempre se les recomienda a los padres de familia estar atentos a cualquier signo de alerta y buscar la ayuda necesaria, ¿no? A eso iba, y eso le iba a preguntar, ya cuando un padre o una madre detecta que su hijo tiene autismo, porque alguien también ya por ahí le comentó o ya le llevó al profesional, dirá, bueno, ya sé lo que tiene, solos no pueden con esto, necesitan siempre pues el acompañamiento de un profesional de ahí en adelante.
Sí, se necesita la intervención adecuada. Nosotros en la Fundación somos alrededor de 12 profesionales capacitados en el tema de autismo, que manejamos los sistemas específicos y que están científicamente comprobados, que es muy importante. Ahora se escuchan muchas técnicas, muchas sustancias que les dan a los niños, pero que no tienen una base científica, ¿no? Se les recomienda averiguar mucho sobre el tema, averiguar sobre el diagnóstico de sus hijos para no caer en estas terapias que no tienen una base científica. Nosotros tenemos terapias, digamos, sesiones terapéuticas en todas las áreas, ¿no? En lo que es la parte de terapia del lenguaje, lo que es educación especial. Ellos necesitan ayuda también en la parte de psicología, no solo para manejar problemas conductuales, ¿no? Sino nosotros en el departamento de psicología también se realiza asesorías a los padres de familia para explicarles un poco más sobre el diagnóstico y cómo pueden manejarlo en casa. Asesorías a los hermanos, muchas veces ya cuando se tiene el diagnóstico, ¿no? Existen problemas entre hermanos de, bueno, porque a él le prestan más atención, o porque mi hermano o mi hermana se comporta de esa manera, o no tolera cierta cosa, cierta situación. Entonces se les brinda las asesorías. Igual nosotros tenemos lo que son terapias grupales, en donde se realizan grupos de niños con las edades acordes y con las necesidades acordes para trabajar lo que son habilidades sociales, ¿no? Entonces se les enseña desde grupos, por ejemplo, en niños pequeños, es a saludar, a compartir, a jugar por turnos. Tenemos también terapias grupales para adolescentes que son muy interesantes porque se les enseña ya temas de si me gusta una chica, cómo puedo hacer para acercarme a ella, cómo puedo pertenecer a un grupo de amigos. Así es. Entonces necesitan todo una intervención que abarque todos los ámbitos del desarrollo. Hablando ya ahí de la conducta, ¿qué tan severas pueden llegar a ser las conductas de una persona con autismo? ¿Algunas personas pueden llegar a ser agresivas o demasiado dóciles? Bueno, y al igual que los rasgos, ¿no? Se pueden presentar en ciertos casos. Podemos tener niños con problemas conductuales, digamos un berrinche, pero siempre es necesario trabajarlo desde la causa, ¿no? Nosotros tenemos un analista de conducta quien analiza justamente esta situación, ¿no? Hay un berrinche y, bueno, ¿por qué está sucediendo? A veces los padres pueden confundirlo como simplemente un capricho del niño y nada más. Incluso la sociedad en sí, si ve a un niño haciendo un berrinche en la calle, bueno, puede creer que a este niño no le han puesto reglas y normas en su casa, pero no es eso, no, puede ser una conducta aprendida, vio al primito hacer eso y él lo aprendió, puede ser el mismo hecho de que tienen cierta dificultad en la parte de la comunicación, no sé cómo o qué palabras emplear para pedir una golosina, entonces lo que hago es hacer un berrinche porque yo sé que ahí me dan. Eso puede ir dentro de los síntomas también. Sí, entonces nosotros tenemos que analizar la causa de los problemas de conducta para trabajar en cuanto a ellos. Si es que es la falta de comunicación, pues utilizar métodos alternativos de comunicación para ir mejorando estas conductas. Dentro de este tema también se ha escuchado hablar mucho acerca del trastorno de Asperger. ¿Cuáles son las diferencias de este trastorno, el trastorno autista y la denominada persona de alto nivel de funcionamiento con autismo? Bueno, en el manual del DSM-5, que es un apoyo para el diagnóstico, ha eliminado esta diferencia entre lo que es Asperger y autismo de alto funcionamiento porque son lo mismo, ¿no? La diferencia con el autismo es que sus rasgos son mucho más leves. Se presentan de una manera leve. Lo importante es saber que también necesitan ayuda, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, sí se comunica, sí tiene amigos, entonces no necesita intervención. Minimizan, sí. Pero en realidad ese chico, ese niño, esa niña, sí tienen dificultades. Pueden ser unas dificultades que nosotros no lo logremos ver a simple vista, pero el dato de comunicarse con sus compañeros, el dato de formar parte de un grupo, ya presentan estas dificultades. Igual necesitan intervención. Lo importante es saber que necesitan intervención para poder llevar una vida lo más regular posible, digamos así. A veces cuando escuchamos trastorno de Asperger lo asociamos con el rechazo a ciertos colores. Sí, pero en los niños y niñas y personas con autismo presentan alteraciones a nivel sensorial, entonces no es que a todos el color rojo o el color amarillo les va a asustar, ¿no? Son niños que, por ejemplo, pueden tener una hipersensibilidad visual, entonces los colores muy fuertes
les incomoda, les causa dificultad. Entonces no es como un rasgo que pueden tener temor a cierto color, ¿no? Lo mismo pasa con los sonidos. Hay niños que tienen una hipersensibilidad auditiva, por lo que algún sonido muy estridente les molesta. Y tenemos también niños con lo contrario, ¿no? Con una hiposensibilidad auditiva, que necesitan estos ruidos fuertes para abrir sus vías sensoriales. Ya, es importante conocer eso. Y también le preguntaba esto a propósito de alguna vez que habíamos, de pronto, supongo que usted también lo vio, Mi nombre es Can. Esta persona precisamente tenía autismo y tenía este síndrome y él le tenía el rechazo al color amarillo, me parece. Sí, pero como le comentaba, no es un rasgo, no es un rasgo como para nosotros decir, bueno, a este niño no le gusta este color, puede tener autismo. Ajá. No. Es algo importante que hay que llegar a conocer. ¿Qué tan independientes pueden llegar a ser las personas con autismo, o es que a raíz de que ya son diagnosticados con el síndrome van a tener que depender de una segunda o tercera persona? Bueno, en cuanto a la independencia, esto va a depender de la afectación y de la intervención que tenga el niño o la persona con autismo, ¿no? Tenemos niños que logran ser muy independientes, que se visten solos, se preparan algún refrigerio, incluso tenemos adolescentes que van a la terapia solos, cogen el bus, cogen taxi y llegan, ¿no? Entonces va a depender de la afectación, de la afectación, de los rasgos que presenten y de la intervención que se les dé. ¿Puede presentarse también este síndrome con otras discapacidades? Sí existe comorbilidad, por ejemplo, con epilepsia tenemos más o menos un 33%. También aproximadamente la mitad de niños con autismo tienen trastornos en el sueño, también tienen trastornos en la parte del sensorial, con lo que es hiperactividad, déficit de atención. Sí existe comorbilidad con otras condiciones. Al hablar de independencia también de estas personas con autismo, bueno, podríamos también asociar la siguiente pregunta: si es que las personas con autismo pueden trabajar en cualquier ámbito, o es que en algún espacio no pueden ellos de pronto desarrollarse normalmente. Bueno, al igual que la independencia va a depender de sus rasgos y como comentábamos anteriormente, también de sus intereses, ¿no? Nosotros siempre en la intervención enfocamos mucho en esta parte para irles dirigiendo hacia el ámbito laboral, ¿no? Si es que tenemos un niño que le gusta mucho la pintura, por ejemplo, conoce de muchas técnicas, pues podemos ir por ahí en cuanto al ámbito laboral. Ellos al tener sus intereses muy focalizados en cierto tema, pueden desarrollarse muy bien en esas áreas, ¿no? Tenemos personas que ya están, por ejemplo, desempeñándose en panadería, en lo que es música, en lo que es pintura, o incluso trabajar en los supermercados, por ejemplo, organizando las cajitas. Va a depender de las habilidades y de los rasgos que presente cada persona. Algo muy interesante que usted debe conocer. Si tiene alguna pregunta, ya lo sabe, 099-87-0400. Ahora, una vez que ya se ha diagnosticado, sabemos de los síntomas, sabemos qué es lo que tiene o qué síndrome tiene la persona, ¿cómo llegamos a tratar el autismo? ¿A través de medicamentos, de terapias? ¿Cómo tratamos a una persona con autismo? Bueno, medicación para el autismo no hay, ¿no? ¿Ya? Sabemos que es una condición para toda la vida, por lo cual no tiene cura. Nosotros lo que se hace es la intervención adecuada con los profesionales capacitados que manejen técnicas específicas para personas con autismo y que tengan una base científica, ¿no? Que abarquen todas las áreas de desarrollo. No podemos darle prioridad solo a una, ¿no? Sino tenemos que abarcar todas sus áreas de desarrollo. Tenemos que trabajar a nivel social, a nivel emocional, de neurodesarrollo, de lenguaje. Entonces necesitamos un equipo capacitado en técnicas específicas, ¿no? Existen personas con autismo que sí toman medicación, pero es por ejemplo, tienen también epilepsia. Entonces toman por la epilepsia. Nosotros igual trabajamos en conjunto con la parte médica, ¿no? Les remitimos y es importante siempre conocer que se debe trabajar con profesionales capacitados, ¿no? Neuropediatras que conozcan sobre autismo. Entonces ellos valoran la situación y bueno, determinan si es que es necesaria la medicación. Pero como le explicaba, la medicación, por ejemplo, para epilepsia, para hiperactividad, pero para el autismo en sí, para el tal, autismo no. No. Exacto. Hay personas que de pronto pueden llegar a confundir, dependiendo también de las señales o de los síntomas que presente una persona con autismo, pueden llegar a pensar que esa persona tiene retraso mental. ¿Las personas con autismo tienen retraso mental? No.
Bueno, la inteligencia es independiente al diagnóstico, ¿no? ¿Ya? Personas con autismo pueden presentar una inteligencia acorde a la media. Tenemos otras personas que pueden presentar superior como inferior. Entonces, no es independiente al diagnóstico del trastorno del espectro autista. Sí, porque hay personas que de pronto, debido a su comportamiento o a su modo de ser, de pronto por alguna distracción, que siempre, generalmente algunas personas con autismo no es que miran directamente a los ojos a las personas con quien hablan, sino es como decir una mirada distraída hacia un costado. Entonces, y a veces si se les está hablando o compartiendo algo, pues precisamente es como que estuvieran ausentes. Sí, los niños, las personas con autismo, como tienen sus intereses focalizados, ¿no? Ellos no han desarrollado esa capacidad como de prestar atención a todo el entorno, ¿no? Si no se fijan en los detalles. Entonces, en su interés. si es que él está con algo de su interés ese rato jugando y alrededor está alguien pasando, alguien entra, alguien sale, pues su atención está focalizada a su interés, a lo que él está haciendo. Nosotros en la terapia trabajamos en todo eso, ¿no? En que ellos logren ver el conjunto, no solo el detalle. Así es. ¿Por qué esta enfermedad o esta condición de vida es mucho más frecuente entre hombres antes que en mujeres? Bueno, existe un factor genético, todavía no se sabe hasta qué punto incide, pero al ser genético influye en el porcentaje hombre-mujer. Además sabemos que en las mujeres los rasgos se presentan de manera leve, por lo que pueden pasar por desapercibidos, lo que hace que no se realice el diagnóstico, pero sí tenemos muchas niñas, muchas mujeres ya diagnosticadas con autismo. Es importante esto, conocerlo, para que de pronto por ahí están esas señales y no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo entonces ahora la Fundación trabaja con aquellas personas que tienen el síndrome de autismo? ¿Dónde los podemos encontrar? De pronto, ¿cómo los diagnósticos, las consultas o las citas? ¿A dónde podemos acceder para poder tener más información acerca del autismo? Nosotros estamos ubicados en la Padre Aguirre 1750 y Eres de Verde Loma. El número de teléfono es el 284-1036 y al 098-313-2531. Igual tenemos la página de Facebook también, a la cual nos pueden seguir como CIMA Fundación. CIMA Fundación. Sí. Por acá nos hacen una consulta y dice, ¿qué consecuencias puede tener el no tratar el autismo? Bueno, los rasgos que presentan los niños sí se pueden ir agravando. Por ejemplo, hay casos en los que al inicio el niño tenía unos rasgos muy leves, pero debido a que no tiene la intervención adecuada, estos se van haciendo mucho más complejos. Si al inicio, por ejemplo, le costaba pedir una golosina de manera verbal y no le damos la intervención adecuada, este niño va a continuar creciendo y luego la dificultad va a ser en comunicarse con sus compañeros, en mantener esas relaciones sociales. Entonces, todo rasgo que nosotros no tratemos, con el tiempo se puede ir haciendo mucho más complejo. Se va a complicar. Contestada la pregunta para nuestra amiga. Perfecto. Vamos, por favor, finalizando ya con la entrevista. El tiempo pasa volando. Licenciada, algo que nos quede pendiente que usted quiera acotar para que la gente conozca más acerca del autismo. Bueno, sí. Recordarles que las personas con autismo son personas como todas nosotros, que necesitan sus ayudas, al igual que nosotros, en ciertas destrezas o ámbitos de nuestra vida. No tenemos que ver al autismo, como algo malo, como algo, como usted decía, contagioso, sino verle como una condición de vida. Simplemente las personas que tienen trastorno del espectro autista, con las ayudas necesarias y con el tratamiento adecuado, van superando las dificultades que se le van presentando, ¿no? Buscar siempre profesionales capacitados, siempre técnicas con estudios científicos, para poderles dar el apoyo que en realidad ellos necesitan y mejorar su calidad de vida. Y a los papitos, pues que a temprana edad vayamos tomando en cuenta todas esas señales. Sí, estar muy atentos a las señales, no dejarlas pasar. Siempre recordar que un diagnóstico temprano, un diagnóstico correcto, también va a traer una intervención temprana y correcta. Y mientras más corta sea la edad de diagnóstico, la recuperación es mucho mejor debido a la plasticidad cerebral de los niños. Exacto, eso es algo importante. Y una pregunta que de pronto se me estaba quedando por ahí. ¿Las personas con autismo son recibidas, por ejemplo, en las instituciones educativas normalmente, o hay algún
problemilla por ahí que de pronto alguna institución educativa puede llegar a poner. Pues sí, los padres de familia se han encontrado con muchas trabas al momento de buscar cupo para sus hijos, ¿no? No todas las escuelas están abiertas a trabajar en el tema de inclusión. Qué pena. Muchas instituciones educativas les cierran las puertas. Nosotros necesitamos que al igual los profesionales también conozcan más sobre el tema, ¿no? Que no se asusten ante el diagnóstico. Muchas veces es el temor, es el susto de no saber cómo trabajarlo. Sí, de no saber cómo trabajarlo. Nosotros trabajamos también con las escuelas. Nosotros realizamos asesorías escolares de nuestros niños, ¿no? Vamos a la escuela de cada uno de ellos, asesoramos a la profesora, a la psicóloga, directora que trabajen con el niño, la niña o el adolescente, de cómo pueden trabajar con determinado niño, ¿no? Realizamos asesorías constantes, pero también se necesita de la gana, de la buena voluntad de trabajar y de poder ayudar a estas personas y de utilizar las técnicas y las herramientas necesarias para ellos. Muy importante conocer todos estos detalles. Si usted tiene alguna otra inquietud, ya lo sabe, los ubica como CIMA Fundación en Facebook. Así que por favor no deje pasar por alto algunos síntomas que de pronto pueden estar presentando sus niños. Estuvo con nosotros la licenciada Verónica Coronel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Continuamos en la programación de K1 Positivo como